Historia de Pedro Abelardo. La serie de programas que empezamos a transmitir a partir de la fecha van a contarle a nuestros oyentes la vida de Pedro Abelardo, uno de los más insignes pensadores y maestros de la Edad Media francesa. Abelardo fue un intelectual que luchó contra la intransigencia política y religiosa del siglo XII, autor de tratados filosóficos sobre lógica, ética y dialéctica. Pero su nombre brilla especialmente en la historia del corazón humano, pues la pasión que vivió con Eloísa lo llevó a escribirse páginas deslumbrantes y conmovedoras. Ese amor extraordinario será el tema de nuestros próximos programas. Capítulo primero. El maestro Abelardo. Trae un epígrafe de Bernardo Silvestre que dice así: si vemos más lejos que ellos, los antiguos, no es en virtud de una vista más penetrante, sino porque hemos sido levantados por ellos a gran altura. Somos enanos, llevados en hombros por gigantes. Soy natural del burgo de Paly, situada en los confines de la pequeña Bretaña, unas 8 millas al oriente de Nantes. Si debo a ese lugar, como a la herencia de mis abuelos, una ligereza natural del espíritu, mi propio temperamento me inclinó al gusto por los estudios literarios. Mi padre tuvo cierto barniz en letras antes de entrar en el gremio militar. Más tarde, experimentó tal pasión por las artes liberales que decidió iniciar a sus hijos en ellas, antes de formarlos en el ejercicio de las armas. Mi padre se ocupó de mi educación con mayor celo aún, porque siendo el primogénito, era el más querido. En cuanto a mí, los progresos que realicé en los estudios y la facilidad que manifestaba me hicieron entregarme a ellos con un ardor creciente. El estudio
ejerció bien pronto tal encanto sobre mí, que dejando a mis hermanos el brillo de las glorias militares, mi parte de la herencia y las prerrogativas de primogenitura, abandoné por completo la corte de Marte y me retiré al regazo de Minerva. Preferí la dialéctica y su arsenal a todas las otras disciplinas filosóficas. Elegí sus armas a las de la guerra y sacrifiqué los triunfos del combate a los de la disputa. Emprendí la tarea de recorrer diversas provincias, participando en discusiones públicas en cualquier lugar donde yo escuchara decir que se practicaba ese arte. Quien así comienza a narrarnos las circunstancias de su vida, se llamó en su tiempo Pedro Abelardo, reconocido en toda la cristiandad como uno de los más insignes filósofos y doctores. Dotado de singular prestancia personal y de una cautivadora elocuencia, a sus pies vino a sentarse la juventud estudiosa de Europa, cuya avidez por el conocimiento encontraba por igual en labios de Abelardo el razonamiento lúcido y las palabras hermosas. La misma Roma envió a sus cátedras a los futuros obispos y abades para que el filósofo, como un nuevo Aristóteles, les enseñara a pensar con sutileza las intrincadas razones de Dios. Reyes, nobles, prelados y hasta el pueblo llano conocían de su genio y aprovechaban la ocasión de los debates que promovían sus detractores para deleitarse escuchando el admirable latín con el cual se expresaba aquel sabio, confirmando de paso otras muy ricas galas de su personalidad. Sin embargo, no hubo mortal más desdichado por culpa del amor. La pasión que sintió por Eloísa y las muy lacerantes heridas que en ambos infligiera ese ardor, acabaron inmortalizando sus nombres en la historia del corazón humano, para la cual escribieron páginas exaltadas y conmovedoras. Hoy es difícil estudiar el pensamiento de Abelardo, pues sus libros se traducen o se editan muy poco. Y de sus preocupaciones intelectuales nos separa el oleaje de los 800 años transcurridos desde entonces. Abelardo parece ser solamente la referencia de un nombre en los manuales de la filosofía medieval. Pero su vida, que él mismo narró en una patética carta, bien vale la pena de ser otra vez recordada.
Juventus Mundi. El siglo XII, en cuya primera mitad brilló con luz soberana la inteligencia de Abelardo, fue una época conmovida por conflictos prolongados y crueles. En primer lugar, claramente visible sobre la superficie de aquel tiempo, aparece el antagonismo entre las espiritualidades y las temporalidades, que enfrentó los intereses feudales de la monarquía papal contra las exigencias de los emperadores alemanes. Estos últimos, como también lo hicieron los reyes de Inglaterra y Francia, reclamaban el derecho a nombrar abades y obispos en sus territorios, confiriéndoles la investidura del anillo y el báculo a cambio del vasallaje de ocasionales levas militares y del pago de impuestos. La Iglesia y el Estado se enfrentaron en sonadas disputas de concordatos, anatemas y batallas sangrientas, convirtiéndose ambos poderes en lamentable espectáculo de furor y violencia para la cristiandad. Enrique IV, quien para reinar sobre los pueblos germánicos se humilló públicamente en Canosa, fue estigmatizado en vida por 3 pontífices que ocuparon el solio de San Pedro. Sus restos mortales debieron esperar varios años en una capilla no consagrada de la Catedral de Spira antes de poder descansar en el panteón de sus antepasados, cuando le fue levantada post-mortem la última excomunión. Por lo demás, Europa estaba sometida a una aristocracia arrogante y pendenciera, con un elevado concepto de su propia omnipotencia, que ejercía el dominio feudal vistiendo cotas de mallas, ahorcajadas sobre briosos corceles y blandiendo macizas espadas, en cuyas empuñaduras guardaban con fervor reliquias de los santos. La situación solamente se tornó más humana con las campañas militares de las cruzadas, cuando muchos de aquellos aventureros, con la esperanza de hacerse a reinos para gobernar, invadieron las fronteras del emperador de Bizancio y cabalgaron hacia las riquezas de los sultanes de Oriente. Todo aquel siglo, contemplado con la imaginación, es un desfile incesante de ejércitos empenachados que marchan al combate entre músicas de atabales y olifantes, buscando la gloria del mundo para sus soberbios señores. Pero cuando las guerras son muy prolongadas, se hace más vivo el anhelo por la paz. La Iglesia, que pagaba sueldo a sus propios mercenarios, ofrecía la seguridad de sus monasterios y abadías para que en ellos encontraran refugio los intelectuales, como también muchos jóvenes nobles que no alcanzaron herencia, pero que sin embargo mostraban cualidades para figurar en las lides del conocimiento.
nunca como antes, aunque solamente por corto plazo, fue más libre la inteligencia en esos reinos de Cristo. En las escuelas episcopales se estudiaron las artes liberales con tanta asiduidad y entusiasmo como en las desaparecidas academias de Grecia. Los jóvenes aprendían gramática latina, retórica y lógica antes de abordar cuestiones de dialéctica, geometría, aritmética, astronomía y música. Y lo hacían ante profesores eméritos como Thierry de Chartres o Bernardo Silvestre, cuya fama se extendía por dilatadas regiones. En el Didascalicon, un tratado del canónigo sajón Hugo de San Víctor, se encuentra este párrafo sobre las artes liberales. De todas las ciencias, los antiguos seleccionaron especialmente 7 para que las aprendieran los que habían de educarse. Consideraban que de tal manera estas 7 superaban a todas las restantes en utilidad, que cualquiera que hubiera sido instruido a fondo en ellas, llegaría más tarde a conocer las demás mediante su propia investigación y esfuerzo, sin necesidad de escuchar a un maestro. Porque estas ciencias constituyen el mayor instrumento y la mejor base para preparar la inteligencia hacia el camino del conocimiento completo de la verdad filosófica. Por eso reciben los nombres de trivium y quadrivium, porque en ellas, como por vías seguras, la mente despierta llega a penetrar en los lugares secretos de la sabiduría. Cuando Abelardo cumplió los 20 años, después de renunciar a sus derechos como heredero del título familiar y también a sus rentas, se encaminó desde su aldea de Bretaña hacia las principales ciudades del Reino de Francia, donde en la calma de las bibliotecas o en los ardores de la discusión dialéctica pudiera perfeccionar sus conocimientos. Su primer maestro fue Roselino de Compiègne, de cuyos escritos poco o nada conservamos, pero que fue condenado por la Iglesia como triteísta, una herejía vieja de 700 años, con la cual se negaba la unidad sustancial de la Trinidad. Sin embargo, su más sólida formación la recibió Abelardo en Chartres, cuya famosa escuela debió inspirarle buena parte de su pensamiento. Después viajó a París para conocer al célebre Guillermo de Champeaux, obispo consejero del rey Luis el Gordo. Discutiendo con aquel maestro el problema filosófico de los universales, con una lógica acerada y novedosa, fue creciendo en torno suyo el torbellino de la fama que tantas amarguras iría a proporcionarle a partir de entonces.
Bien pronto, su ardor juvenil le hizo concebir la idea de abrir su propia escuela y empezar a formar los cerebros del reino. Durante un tiempo, se trasladó a Laon para estudiar teología con el renombrado Anselmo, considerado maestro de maestros, luz de Francia y del mundo, de quien Abelardo dejó esta descripción moral. Debía su reputación más a la rutina que a la inteligencia o la memoria. Cuando se golpeaba a su puerta para consultarle acerca de una cuestión dudosa, se regresaba con más dudas todavía. Era admirable, ciertamente, ante un auditorio mudo, pero se mostraba nulo cuando se lo interrogaba. Tenía una gran facilidad de palabra, pero poca profundidad y ninguna lógica. El fuego que encendía llenaba su casa de humo, sin proporcionar ninguna luz. Era un árbol frondoso, imponente de lejos, pero quien lo miraba con atención no encontraba ningún fruto. Yo me acerqué para cosechar, pero reconocí en él la higuera maldita por el Señor o el viejo roble con el cual Luciano compara a Pompeyo. Es la sombra de un gran nombre, como un roble elevado en una llanura fecunda. Pero también, durante su permanencia en Laon, reverdecieron los laureles que coronaban los combates de su inteligencia. Cuando regresó a París, Abelardo comprendió que lo había precedido su reputación de filósofo. Era una gloria intelectual, como no había otra en tierras de Francia. El amor. Cierto religioso de nombre Fulques, prior de Deul, le escribió a Abelardo las siguientes palabras. Hace poco tiempo que la gloria de este mundo te adulaba, impidiéndote ver que también estaba sometido a los inciertos golpes de la fortuna. Roma
te enviaba a sus alumnos para educarlos. Ella, que tenía la costumbre de difundir la ciencia de todas las artes, mostraba que tú eres el más sabio. Ninguna extensión de tierra, ninguna cima de montaña, ningún hondo valle, ningún camino tortuoso o infestado de ladrones eran realmente obstáculos para quienes ansiaban conocerte. Los jóvenes ingleses, en masa, atravesaban el mar sin temer las horribles tempestades y despreciando todo peligro. Una vez que habían conocido tu nombre, corrían hacia ti. La lejana Bretaña te enviaba su juventud, y lo mismo hacían los angevinos, los vascos, los iberos, Normandía y Flandes, el alemán y el sueco. Todos se dedicaban sin descanso a elogiar y a difundir tu genio. El concierto de los habitantes de París, los de las regiones vecinas y también los de las comarcas más alejadas de las Galias, todos deseaban ser instruidos por ti. Cerca de ti no había ninguna disciplina que no se pudiera encontrar. Y los estudiantes, asombrados por la claridad de tu espíritu, la dulzura de tu elocuencia y la perfecta facilidad de tu elocución, se apresuraban hacia ti como hacia la más limpia fuente de la filosofía. Mas la grandeza provoca envidia, y sobre las cimas se desencadenan los vientos, escribió el propio Abelardo. Muy pronto sus antiguos maestros, que veían sus claustros desiertos, empezaron a conspirar contra él, sembrando de obstáculos su camino y su alma de incertidumbres. Debemos agregar que Abelardo era hombre soberbio y muy complaciente consigo mismo. A sus triunfos como profesor vino a sumarse la fortuna material, y el filósofo, que ahora coleccionaba valiosos manuscritos o instrumentos de música, empezó a aficionarse también a los placeres de la mesa, de las joyas y de la bebida. El asceta fue siendo reemplazado por un príncipe que habitaba una lujosa mansión donde era atendido por obsequiosos sirvientes. En ocasiones, en sus paseos por París, se hacía acompañar por una escolta personal. Fue entonces, hacia 1118, cuando conoció la caída
en la persona de una jovencita a quien adornaban el pudor y una mente estudiosa. Pero dejemos que sean las palabras de Abelardo las que nos cuenten esa historia. Había entonces en París una joven llamada Eloísa, sobrina del canónigo Fulberto. Este, que la quería tiernamente, no había escatimado esfuerzo para darle una educación refinada. Ella era bastante bonita y la extensión de su cultura la convertía en una mujer excepcional. Los conocimientos literarios son tan raros entre las personas de su sexo que Eloísa ejercía una irresistible atracción y su fama era conocida en el reino. Yo la veía dotada de todos los encantos que atraen a los amantes. Inflamado de amor por esta joven, busqué la ocasión de establecer relaciones lo bastante estrechas como para poder penetrar en su familiaridad cotidiana y conducirla más fácilmente a ceder. Con este objetivo, me hice presentar a su tío por amigos comunes, quienes le propusieron tomarme en pensión. En efecto, su casa estaba cerca de mi escuela. En cuanto al precio, lo fijaría él mismo. Dije que el cuidado de una casa perjudicaba mis estudios y que el gasto agravaba mi presupuesto. Fulberto no solo era avaro, también estaba preocupado por facilitar el progreso de su sobrina en las artes literarias. Yo halagué esas dos pasiones y obtuve su consentimiento, realizando así mi deseo. Él cedió a su amor por el dinero y tenía la esperanza de que su sobrina aprovecharía mis conocimientos. Insistió mucho sobre este punto. Sus súplicas colmaron mis votos, más allá de toda esperanza. Servidor de mi amor, confió Eloísa a mi dirección soberana, rogándome que consagrara su instrucción todos los momentos que de día o de noche me dejara libre la enseñanza. Si ella se mostraba negligente, podía acudir a los castigos más violentos. La ingenuidad del viejo me dejó estupefacto. No podía volver de mi asombro. Confiar así una tierna oveja a un lobo hambriento. Me encargó no solo instruirla, sino castigarla sin escrúpulos. Tenía la ocasión, aún contra mi gusto,
de obtener, por las amenazas y los golpes, aquello que las caricias acaso fuesen incapaces de conquistar. Es cierto que dos razones contribuían a alejar del espíritu de Fulberto toda sospecha infamante: el afecto que experimentaba por su sobrina y mi propia reputación de continencia. ¿Qué más puedo agregar? Un mismo techo nos reunió, después un mismo corazón. Bajo el pretexto de estudiar, nos entregamos enteramente al amor. Las lecciones nos proporcionaban esos encuentros secretos que el amor ambiciona. Los libros permanecían abiertos, pero el amor, más que la lectura, era el tema de nuestros diálogos. Intercambiábamos más besos que ideas sabias. Mis manos se dirigían con más frecuencia a sus senos que a los libros. El amor se buscaba en nuestros ojos, uno al otro, más veces que la atención se dirigía al texto. A fin de alejar las sospechas, el amor me llevaba a veces a golpearla. El amor, no la cólera. La ternura, no el odio. Y la dulzura de esos golpes nos era más suave que todos los bálsamos. Nuestro ardor conoció todas las fases del amor y experimentamos todos los refinamientos insólitos que la pasión imagina. Cuanto más nuevos eran para nosotros esos placeres, con más fervor los prolongábamos y no conocimos nunca el hastío. Esta pasión voluptuosa me dominó por entero. Llegué a abandonar la filosofía y a descuidar mi escuela, entregarme a mis cursos, dictar las lecciones. Me provocaban un violento fastidio y me inspiraban una fatiga intolerable. En efecto, yo consagraba mis noches al amor, mis días al estudio. No hablaba ya inspiradamente, me valía de la memoria. Me repetía. Si llegaba a escribir algún texto en verso, era dictado por el amor, no por la filosofía. En muchas provincias, vos lo sabéis, se escucha a menudo a otros amantes cantar mis versos.
Y en esta forma finalizamos la emisión número 214 del programa Solo a dos voces, en la cual hemos presentado el primer capítulo de nuestra historia de Pedro Abelardo. A lo largo del programa se escuchó el álbum Música Gótica Vocal del ensamble Hillier. Eduardo López Jaramillo en la realización y locución y Mauricio Cardona en la edición y grabación del programa. Agradecemos su gentileza y nos despedimos muy cordialmente hasta una próxima oportunidad.